Capítulo 1. El anuncio. Las luces doradas del Salón Cristal, del Hotel Presidente, bailaban sobre los manteles de seda blanca, cada candelabro reflejando el brillo de los diamantes que adornaban los cuellos de las esposas de los diputados. El aire olía a rosas importadas de Ecuador y al perfume caro que solo las familias de abolengo se pueden permitir. Era la boda perfecta para la hija perfecta de la familia perfecta. Yo no era perfecta. Nunca lo fui. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás siguiendo? Y si esta historia te llega, asegúrate de estar suscrito, porque tengo muchas historias más preparadas. Desde mi mesa al fondo del salón, observaba a Esperanza deslizarse por la pista de baile como si fuera la reina de México. Su vestido de palomo Spain ondeaba con cada movimiento, el encaje francés atrapando la luz como si estuviera hecha de estrellas. A su lado, Rodrigo Salinas sonreía con esa confianza que solo da el nacer en cuna de oro. Hijo del dueño de la cadena hotelera más grande del país, heredero de un imperio que se extendía desde Cancún hasta Los Cabos. En la mesa principal, mi padre, don Aurelio Mendoza, se alzaba como una torre entre los invitados. Su traje de Hermenegildo Cegna no tenía una sola arruga, su bigote perfectamente recortado, sus manos sosteniendo una copa de cristal de Baccarat, como si fuera un cetro. A sus lados, los gobernadores y empresarios más poderosos de la República lo escuchaban como si cada palabra fuera oro puro. Mi hermana mayor, Fernanda, resplandecía en su rol de esposa política perfecta. Casada con el diputado federal Octavio Herrera, sabía exactamente cuándo sonreír, cuándo inclinar la cabeza, cuándo susurrar los chismes correctos en los oídos correctos. Sus perlas brillaban contra su piel mientras dirigía miradas cómplices a las otras esposas de políticos. Mi madre, Beatriz, permanecía en silencio como siempre. Su sonrisa era una máscara aprendida después de 30 años de matrimonio, sus manos perfectamente plegadas sobre su bolso Hermès. Sabía su lugar y nunca lo cuestionaba. Y luego estaba yo. Remedios Mendoza, la hija que nadie sabía cómo presentar en sociedad. Esa es Remedios. Escuché susurrar a una señora en la mesa de al lado. La que estudió sistemas. Qué desperdicio de belleza. Su acompañante se inclinó con curiosidad fingida. ¿No es la que don Aurelio corrió de la empresa? No me moví, no pestañeé. Hacía años que había aprendido a convertir el dolor en algo más útil, combustible. La cena transcurrió como todas las cenas de la alta sociedad mexicana. Cada plato una demostración de poder, cada copa de vino una oportunidad para hacer negocios, cada conversación una batalla sutil por el estatus. Los mariachis tocaron las canciones que don Aurelio había solicitado, las mismas que sonaron en la boda de Fernanda hace 5 años. Cuando retiraron los postres y el champán don Periñón comenzó a circular libremente, mi padre se puso de pie. El salón entero se silenció al instante. Cuando don Aurelio Mendoza hablaba, México escuchaba. Amigos míos, comenzó, su voz resonando por todo el salón sin necesidad de micrófono. Esta noche no solo celebramos el matrimonio de mi querida Esperanza con Rodrigo, sino el futuro de nuestra familia. Los aplausos estallaron, cámaras destellaron, los invitados se inclinaron hacia adelante, anticipando algún anuncio importante. Mi padre sonrió, dejando que el suspense creciera como solo un empresario nato sabía hacerlo. Mendoza Desarrollos ha sido adquirida por Grupo Phoenix por la cantidad de 850 millones de pesos. Una nueva era comienza para esta familia. La explosión de aplausos fue ensordecedora. Los hombres se pusieron de pie. Las mujeres agitaron sus abanicos. Los políticos intercambiaron miradas calculadoras. Don Aurelio había vendido su imperio. El negocio inmobiliario que había construido desde los cimientos de Guadalajara hasta convertirse en el rey del desarrollo residencial en todo el Bajío. Permanecí inmóvil, mi copa de champán intacta, entre mis dedos. Mi padre alzó la mano, pidiendo silencio con la autoridad que siempre había definido su presencia. Escaneó el salón con sus ojos de águila, hasta que su mirada se posó deliberadamente en mí. Su sonrisa se afiló como una
Navaya. Y en cuanto a la herencia, dijo, cada palabra cayendo como una piedra en agua tranquila, Esperanza y Rodrigo serán atendidos como corresponde. Fernanda y Octavio, por supuesto, están asegurados, pero Remedios... Pausó, dejando que mi nombre flotara en el aire como un mal presagio. Tú no te llevarás nada. La risa comenzó pequeña, un murmullo en la mesa principal. Luego se extendió como ondas en un estanque. Los invitados intercambiaron miradas divertidas, algunos tapando sus sonrisas con servilletas de lino. Fernanda alzó su copa hacia mí, en un brindis burlón. Esperanza desvió la mirada, sus dedos apretándose alrededor del bouquet hasta que los pétalos se arrugaron. Mi madre bajó los ojos a su regazo, como siempre había hecho cuando necesitaba defenderme. El salón pulsaba, con ridículo, pero mi corazón latía con la constancia de un metrónomo. No me moví, no dejé que mi mano temblara. Levanté mi copa de champán lentamente, deliberadamente, y la alcé hacia el escenario. ¿Quién es el comprador, papá?, pregunté, mi voz clara y calmada, lo suficientemente fuerte para cortar los murmullos. A un momento, se veía sorprendido. Luego se rió, confundiendo mi compostura con ingenuidad. Grupo Phoenix, declaró con orgullo, como si el nombre mismo fuera un trofeo. Son el futuro. Rápidos, decisivos, poderosos. Firmaron el cheque esta mañana. Los aplausos estallaron de nuevo. Un gobernador en la mesa principal asintió con aprobación. Alguien al fondo gritó, «¡Por don Aurelio!», y el salón alzó sus copas. Yo no me uní a ellos. En cambio, sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada, del tipo que nadie sabía cómo interpretar. Mi copa atrapó la luz mientras la incliné gentilmente hacia mi padre. Él la vio, pero no entendió. Por dentro sentí la calma de una tormenta que aún esperaba desatarse. Pensaron que era invisible, borrada, sin poder. Lo que no sabían era que acababan de caminar a un escenario que yo había construido, uno en el que había estado preparándome durante años. Dejé mi copa sobre la mesa, el tallo haciendo clic contra el cristal, y permití que la risa me envolviera. Ya no me atravesaba, ya no importaba. Estaba quieta, silenciosa, esperando. La noche continuaría, seguirían los discursos, los bailes, los brindis, el programa cuidadosamente orquestado, de una boda perfecta, pero para mí, todo ya había cambiado. No tenía ni idea de lo que llevaba conmigo. No tenía ni idea de que el imperio de que don Aurelio presumía ya se había deslizado entre sus dedos. Y mientras él bajaba del escenario, bañándose en los aplausos, mantuve mi sonrisa en su lugar. Pensaron que me habían despedido. Pensaron que me habían humillado una vez más. Pero no me inmutó. No entonces, no nunca más. Y muy dentro de mí, debajo de la música y el tintineo de las copas, sabía que la verdadera función ni siquiera había comenzado. La venganza no siempre llega con gritos. A veces llega con la paciencia de quien sabe que la justicia, como el buen tequila, mejora con el tiempo. Y yo había esperado demasiado para apresurarlo ahora. Capítulo 2. Raíces del veneno. La casa donde crecí se alzaba imponente en las lomas, de Guadalajara, una mansión de cantera rosa con jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Desde afuera, parecía estabilidad, éxito, el tipo de familia que todos los tapatíos envidiaban. Por dentro, era una competencia constante, un marcador silencioso de quién importaba más. Fernanda, la mayor, era la estrella desde los 16 años. Ganó el concurso de Señorita Jalisco y su fotografía apareció en la primera plana del Informador. Mis padres resplandecían de orgullo mientras recortaban el artículo, enmarcándolo para el pasillo principal. Cada visitante que llegaba a casa era guiado frente a ese cuadro, recordándoles sus logros. Para cuando se casó con Octavio Herrera, ya se había convertido más en símbolo que en hermana, un activo que mi padre exhibía en cada gala benéfica. Esperanza,
la menor, era su ángel. Cabello dorado, ojos verdes, una voz como miel de agave. Podía abollar el Porsche familiar u olvidar sus tareas, y mi padre solo se reiría, acariciándole la cabeza. «Es solo una niña», decía como si sus errores fueran travesuras encantadoras. En las cenas familiares se sentaba junto a él, acurrucada bajo su brazo, y cada vez que llegaban invitados, la traían al frente como una muñeca de porcelana para cautivarlos. Y luego estaba yo. Pasaba las tardes escondida en la biblioteca, con pilas de libros de matemáticas y programación que solo a mí me importaban. Para mi padre, era un pasatiempo. Para mis hermanas, era una razón para burlarse de mí en la mesa. Cuando las conversaciones giraban en torno a las últimas fotografías de Fernanda o las nuevas clases de piano de Esperanza, yo abría la boca para compartir algo que había construido, solo para encontrarme con silencio o un cambio de tema. En nuestra casa, ser diferente no se celebraba. Ser diferente se ignoraba. Un cumpleaños destaca más que otros. Cumplía 15 años, y en lugar de pedir regalos, había pasado semanas trabajando en un pequeño programa. Un sistema de inventario temprano que creía podía ahorrar horas de trabajo para Mendoza Desarrollos. Imprimí el código, dibujé una interfaz a mano, incluso preparé una explicación breve. Después del pastel, coloqué el paquete frente a mi padre, mi corazón latiendo con esperanza. Hojeó las primeras páginas, su ceño frunciéndose. Luego lo dejó sobre la mesa, alcanzando su tequila añejo. «No pierdas tu tiempo soñando con estas tonterías», dijo sin mirarme. «Los negocios reales no se construyen con proyectos infantiles». Fernanda estalló en carcajadas, echando su cabello hacia atrás. «El proyectito científico de Reme», se burló. Esperanza se cubrió la boca riendo, sus ojos buscando la aprobación de nuestro padre. Me forcé a no llorar, agarrando el borde de mi silla, hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Mi madre, Beatriz, sirvió otra copa de vino tinto y se ocupó de rellenar platos. Nunca me miró. Nunca dijo una palabra en mi defensa. Nunca lo hacía. Más tarde esa noche, mientras todos se reunían en el jardín para fotografías familiares, Fernanda radiante en el centro, los rizos de Esperanza atrapando la luz, me quedé en la ventana de mi habitación. El vidrio estaba frío contra mi frente mientras los observaba sonreír juntos. El flash de las cámaras congeló su perfección en el tiempo. Nadie notó que no estaba ahí. Me senté en el borde de mi cama con el paquete de código en mi regazo, el que mi padre había despreciado sin una segunda mirada. Pasé mis dedos sobre las líneas impresas, cada símbolo algo en lo que me había volcado completamente. Por primera vez me pregunté si mis esfuerzos significarían algo alguna vez en esta familia. La risa del jardín subía por el aire nocturno, ligera y sin esfuerzo. Susurré al silencio de mi cuarto. Nunca pertenecí aquí. Esa fue la primera fractura. La primera vez que realmente entendí mi lugar en la casa de los Mendoza. No estaba junto a ellos, no en las fotografías, no en el legado que mi padre estaba tan determinado a construir. Ya era una extraña, observando desde detrás del cristal. Mientras la cámara hacía clic una última vez en el jardín de abajo, doblé el paquete de código por la mitad, lo deslicé bajo mi colchón y me recosté, mirando el techo. En algún lugar muy dentro de mí, una certeza silenciosa comenzó a echar raíces. Una que no podía nombrar aún, pero que cargaría durante años. Si se negaban a verme, un día sería imposible que apartaran la mirada. Pero la humillación de los 15 años no sería nada comparada con lo que vendría después. El momento en que finalmente me atrevería a mostrar mi valor real, solo para ser aplastada de la manera más brutal posible. Tenía 23 años cuando desarrollé el proyecto que cambiaría todo. Había terminado mi maestría en sistemas en el Tecnológico de Monterrey, becada completa porque mis calificaciones hablaban más fuerte que el apellido Mendoza, y finalmente me había ganado un lugar en la sala de juntas de la empresa familiar. La sala de conferencias olía débilmente a café recién hecho y madera pulida,
el tipo de aroma que se adhería al dinero viejo y al poder establecido. Me senté al final de la larga mesa, mi laptop abierta, una pila de diagramas ordenados frente a mí. Mi corazón latía constante, incluso esperanzado. Durante semanas, había trabajado en un proyecto para renovar por completo el sistema logístico de Mendoza Desarrollos. Un programa que reduciría costos y aumentaría la eficiencia en cada línea de distribución. Había pasado noches refinando el algoritmo, probando y reprobando, sabiendo que este era el tipo de innovación que podría dar a la empresa una ventaja competitiva real. Don Aurelio, mi padre, se sentaba en la cabecera de la mesa, flanqueado por miembros del consejo en trajes impecables. Ajustó sus mancuernillas, un gesto que conocía demasiado bien, uno que siempre precedía a sus desestimaciones. Comencé mi presentación con voz clara. Si integramos análisis predictivo en nuestra cadena de suministro, podemos reducir retrasos en casi un 20%. Nuestro sistema actual está obsoleto. Este prototipo podría... Suficiente. La palabra de mi padre cortó el aire como un machete. Se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. Esto es una empresa, Remedios, no un salón de clases. No apostamos por código escrito por una niña que no entiende el mundo real. El calor me subió a la cara, pero continué. No es una apuesta. He corrido simulaciones. Los ahorros por sí solos. Su palma golpeó la mesa. Dije suficiente. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, algunos sonriendo con malicia, otros evitando mis ojos. Me quedé ahí parada, aferrando los bordes de mis papeles, viéndolo ponerse de pie. «Nunca has entendido este negocio», dijo, su voz subiendo con cada palabra. «Piensas que porque sabes escribir en una computadora, tienes valor aquí. No lo tienes. No eres útil, Remedios. No para Mendoza Desarrollos. No para mí». El silencio se colgó pesado. Luego entregó el golpe final. «Se acabó. Seguridad te acompañará a la salida». Me paralicé. Las palabras cortaron más profundo de lo que esperaba. Un guardia apareció en la puerta, ya informado, esperando. Recogí mis cosas lentamente, deslizando mi laptop en una bolsa de cuero, gastada, apilando mis cuadernos. Cada movimiento se sintió como una despedida. El guardia me condujo por el pasillo que había caminado durante años, pasando retratos de mi padre estrechando manos con gobernadores, cortes de listón, galas benéficas. Cada fotografía era un recordatorio de que este edificio era su imperio, no el mío. Nunca el mío. En el lobby, la recepcionista me miró con lástima. Su mano congelada sobre el teclado, sostuve la caja contra mi pecho. 2 cuadernos llenos de código, un kit de soldadura, una fotografía enmarcada del lago de Chapala que había mantenido en mi escritorio para recordarme de casa. Ese hogar se había ido ahora. Afuera, el aire de Guadalajara me golpeó como una pared de calor seco. Caminé por la plaza, mis tacones haciendo clic contra la piedra, hasta que llegué a mi coche. Puse la caja en el asiento del pasajero y agarré el volante con ambas manos. Mi pecho estaba hueco, mi garganta apretada, pero no vinieron lágrimas. Aún no. Manejé hacia el norte, la línea del horizonte de Guadalajara, encogiendo en mi espejo retrovisor, hasta que desapareció completamente. Kilómetro tras kilómetro, la carretera se extendía interminable y gris bajo un cielo nublado. Manejé hasta que el agotamiento nubló las señales, hasta que las luces de Tijuana aparecieron en la distancia como una promesa. El apartamento que renté apenas era un cuarto. El techo goteaba cuando llovía, el yeso se descascaraba de las paredes, y en invierno el aire adentro estaba tan frío que podía ver mi aliento. Arrastré un colchón delgado, instalé un escritorio de segunda mano y puse mi laptop vieja encima. Esto era todo lo que me quedaba. De día trabajaba en una maquiladora, turnos de 12 horas moviendo cajas hasta que mis músculos dolían tanto que apenas podía levantar mis brazos. Llegaba temprano, mantenía mi cabeza baja, escuchaba a las mujeres a mi alrededor,
hablar de espaldas adoloridas y segundos empleos. Nadie conocía mi apellido. A nadie le importaba. Y por primera vez me sentí agradecida. De noche abría mi laptop. El resplandor de la pantalla iluminaba el pequeño cuarto, mis dedos volando sobre el teclado incluso cuando temblaban de agotamiento. El código brotaba de mí línea tras línea, como si fuera el único idioma que me quedaba. Mis manos se ampollaron, mis ojos ardieron, pero me negué a parar. Algunas noches me veía en el espejo agrietado del baño. Mi rostro se veía demacrado, círculos oscuros tallados bajo mis ojos, mi cabello recogido en un chongo despeinado. Me acercaba más, agarrando el lavabo. Un día, le susurré a ese reflejo, me van a ver. Todos me van a ver. El techo gemía bajo el peso de la nieve, el radiador tosía inútilmente, y el viento aullaba por las paredes delgadas. Me envolvía en un abrigo, dedos rígidos en el teclado, construyendo algo que solo yo creía posible. Me quedaba dormida la mayoría de las mañanas con la laptop aún zumbando, código deslizándose por la pantalla, y cuando sonaba la alarma, me levantaba de nuevo, arrastrando mi cuerpo adolorido de vuelta a la maquiladora. El ciclo se repetía: cargar, sudar, doler, regresar, escribir, crear, soñar. Cada día era una molienda, cada noche era una promesa. No tenía nada, ni herencia, ni familia animándome. Pero llevaba una certeza más fuerte que todo eso, un fuego silencioso que no moriría. Y mientras pasaban los meses en ese apartamento con goteras en Tijuana, comencé a entender algo que mi padre nunca pudo. Los negocios reales no se trataban de apariencias o fotografías o jugadas de poder en la cabecera de una mesa. Los negocios reales se construían en las sombras, con determinación, con silencio, con una negativa a desaparecer. No me había ido. Solo estaba comenzando. Capítulo 3. El renacimiento para 2015 había mudado de piel como una serpiente en el desierto. Ya no era la hija quebrada que había salido de Guadalajara con una caja de sueños rotos. Llevaba un nuevo nombre, uno que no tenía lazos con don Aurelio Mendoza, ni con Mendoza Desarrollos. Paloma Rivera. Sonaba fuerte, inquebrantable, el tipo, de nombre que no podía ser despedido con un movimiento de la mano. Remedios Mendoza había sido arrojada como un error. Paloma Rivera sería el fantasma que se reconstruyó a plena vista, pero nunca vista. Registré Grupo Phoenix a través de un fideicomiso en Delaware, capas de empresas fantasma protegiéndome del escrutinio. Mi primera contratación no fue un ingeniero o un programador, sino licenciado Javier Montes, un abogado corporativo de la Ciudad de México con reputación por contratos herméticos y una completa falta de curiosidad. Nunca preguntó quién era yo realmente. No necesitaba hacerlo. Su trabajo era mantener a Paloma Rivera intocable. El segundo fue Daniel Vázquez, un exanalista de Wall Street con mente aguda y un temperamento calmado que igualaba al mío. Se convirtió en los números de mi código, el estratega que entendía los estados financieros como yo entendía los algoritmos. Juntos construimos Phoenix no como una startup brillante mendigando titulares, sino como una fuerza invisible que se deslizó en las venas de la cadena de suministro. Mendoza. Desarrollos era mi estrella del norte, no porque quisiera salvarlos, sino porque conocía sus debilidades mejor que nadie. Había visto el software arcaico, los contratos descuidados, con proveedores, los sistemas atrasados que sangraban dinero. Mi padre había llamado a mis ideas infantiles. Yo sabía que eran inevitables. Empezamos pequeño. Una empresa de fletes en dificultades en Querétaro, un servicio de manejo de almacenes en Monterrey, una startup de software logístico en Tijuana. Cada trato parecía nada más que ruido de capital de riesgo, olvidado en las páginas traseras de las revistas comerciales. Pero bajo la superficie, estábamos tejiendo una red. Silenciosamente, dijo Daniel una noche mientras nos sentábamos en una oficina abarrotada de Tijuana que olía a café rancio. Tocó la hoja de cálculo en su pantalla. Tomamos 10% aquí, 15% allá. Nada lo suficientemente grande.
para atraer atención, pero suficiente para meter nuestros sistemas en la puerta. Asentí. Y una vez que nuestros sistemas manejen sus datos, no cambiarán. No cuando les ahorra millones. Esa era la clave. Integración. Deslicé el software de seguimiento predictivo de Phoenix en cada adquisición, con marca blanca, sin rostro, sin comunicados de prensa. Para 2016, media docena de vendedores regionales estaban usando nuestro sistema sin siquiera darse cuenta de que la misma entidad los controlaba. Mendoza era uno de sus clientes más grandes. Se elogiaban por reducir costos, por asegurar asociaciones inteligentes. Nunca miraron detrás del telón. Javier revisaría los contratos línea por línea, enterrando cláusulas que nos daban apalancamiento. Si Mendoza quiere cambiar de vendedores, encontrarán las multas por salida asfixiantes, dijo con el fantasma de una sonrisa. Se quedarán. Te has vuelto indispensable. Estaba funcionando. Lentamente, silenciosamente, la línea de vida de Mendoza se enrollaba más apretada alrededor de Phoenix. Mantuve mi distancia. No torres de oficinas brillantes, no perfiles en revistas, no selfies en conferencias. Trabajaba desde el mismo pequeño apartamento de Tijuana, código extendido por mis pantallas, servidores zumbando en sótanos rentados. Por las noches, cuando la fatiga se asentaba, caminaba a lo largo del río Tijuana, observando las aguas turbias deslizarse hacia la frontera. El viento frío me picaba la cara, pero me mantenía despierta, me mantenía filosa. No necesito que me vean, susurré una vez a los muelles vacíos. Solo necesito que me necesiten. En 2017, Mendoza anunció ganancias, récord, atribuyéndolas a relaciones sólidas con proveedores. Me reí cuando leí el comunicado de prensa. Se brindaron en banquetes. Mi padre sin duda radiando frente a las cámaras, mientras que cada gota de eficiencia de la que presumían venía de los sistemas que yo había construido. Una noche me senté frente a Daniel en un diner justo afuera de Tijuana. La luz de neón parpadeaba sobre nuestro compartimento, el olor de café quemado en el aire. Deslizó una carpeta por la mesa. Ahora tienes participaciones indirectas en 3 de los 5 centros principales de distribución de Mendoza, dijo. En papel se ve fragmentado. En realidad tienes apalancamiento que nadie ve. Hojeé los documentos. Cada página prueba de qué tan lejos había llegado desde la noche que salí de Guadalajara con una caja de cuadernos. Mi pecho se apretó, pero no era orgullo. Era control. Aún no, dije silenciosamente. No estamos listos para jalar la palanca. Daniel se reclinó, asintiendo. Entonces seguimos construyendo, y lo hicimos. Para 2018, Grupo Phoenix se había convertido en el esqueleto bajo la piel de la logística regional. Los ejecutivos de Mendoza presumían en conferencias sobre su agilidad, su eficiencia recién descubierta. Estrechaban manos, firmaban contratos, sonreían para fotografías. Mientras tanto, cada sistema que tocaban, cada trato del que dependían, era mío. Ya no perseguía aplausos, no necesitaba que aplaudieran. Los quería enredados, dependientes, atados tan apretadamente que no pudieran respirar sin mí. Paloma Rivera no tenía rostro, ni familia, ni historia. Y ese era el punto. Remedios Mendoza había sido borrada del imperio de su padre. Paloma Rivera se estaba convirtiendo en el imperio que ellos no sabían que ya servían. Pero la paciencia tiene sus límites, y mi momento se acercaba. 3 años de construcción silenciosa me habían dado las herramientas. Ahora necesitaba la oportunidad perfecta para usarlas. Llegó en forma de una invitación de boda con bordes dorados y palabras que goteaban con descendencia. La noche que llegó esa invitación, me quedé despierta hasta el amanecer. No programando, sino planeando. El código podía esperar. La venganza requería un toque más sutil. Me acerqué a la ventana de mi apartamento, mirando las luces de la ciudad extenderse hasta la frontera. En algún lugar al sur, mi familia dormía en su mansión, de cantera rosa, sin saber que la hija que habían desechado ahora controlaba los hilos de su imperio. Pronto,
le dije a mi reflejo en el vidrio. Muy pronto van a entender el precio de subestimar a un fantasma. Pero antes de que pudiera reclamar mi venganza, necesitaba asegurarme de que no hubiera cabos sueltos. Y eso significaba investigar al hombre que mi hermana menor había elegido como su príncipe encantado. Rodrigo Salinas había construido su reputación sobre sonrisas brillantes y apretones de manos firmes, pero las sonrisas mienten, y los apretones de manos pueden esconder manos sucias. Era hora de descubrir qué secretos guardaba el yerno favorito de mi padre. La llamada llegó un martes por la mañana. La voz era profesional, calmada, el tipo que usan los auditores para entregar malas noticias sin dejar que manche su tono. Señora Rivera, soy Jimena Ibarra. Hemos completado la investigación que solicitó sobre Rodrigo Salinas. Habían pasado 2 meses desde que contraté a Jimena, una investigadora forense con un ojo para los detalles que la mayoría de la gente perdía. Si había algo podrido en el árbol genealógico de Salinas, ella lo encontraría. ¿Qué encontraste?, pregunté, mi voz constante como siempre. Mucho. ¿Podemos reunirnos? 1 hora después, Jimena se sentó frente a mí en un pequeño café de zona Río, su abrigo gris colgado ordenadamente en el respaldo de su silla, sus lentes reflejando la luz de la mañana. Deslizó una carpeta gruesa por la mesa, su voz manteniendo esa cadencia practicada. Ha estado desviando fondos, dijo tocando la carpeta. Una firma consultora registrada en Delaware, canalizada offshore a Belice. 45 millones de pesos en 2 años, todo conectado de vuelta a Rodrigo Salinas. Abrí la carpeta. Adentro estaban registros de transacciones, registros de empresas fantasma, transferencias bancarias estratificadas con suficiente distancia para engañar a una mirada casual, pero no a Jimena. Sus ojos no perdían nada. Tracé un dedo a lo largo de los documentos impresos, viendo el rastro serpentear desde los contratos de proveedores de Mendoza hacia la llamada firma de Rodrigo, luego desvanecerse en una cuenta offshore. Cerré la carpeta lentamente, el peso de ella presionando contra mi palma. Continúa, le dije. Cada factura, cada transferencia, cada email, no cortes esquinas. Quiero la cuerda lo suficientemente larga para que se cuelgue con ella. Jimena asintió. Entendió. Se paró para irse, deslizándose de vuelta al zumbido del café, difuminándose de vuelta en la ciudad como una sombra. Me quedé, mirando el café intocado frente a mí. En el puesto de revistas junto al mostrador, el rostro de Esperanza sonreía, desde la portada brillosa de una revista de estilo de vida. Ella y Rodrigo estaban fotografiados en una gala benéfica, su brazo alrededor de su cintura, su risa congelada en papel. El titular decía, la pareja dorada de Guadalajara, dorada. Casi me reí. Recogí la revista, hojeando las páginas. Esperanza radiante en vestidos de diseñador, Rodrigo estrechando manos con hombres que mi padre admiraba. Sus sonrisas eran amplias, sus ojos confiados. Eran los herederos, el futuro. Nadie sospechaba que bajo el traje pulido de Rodrigo había podredumbre, escondida en cuentas offshore y facturas forjadas. Dejé la revista, mi reflejo mirándome desde Mincins, el mostrador de vidrio. No había amargura, no había celos. Ya no. Solo claridad. Ellos vivían en la luz, y yo prosperaba en la oscuridad. Esa noche, de vuelta en mi oficina, Daniel se apoyó en el marco de la puerta, su corbata aflojada, una sonrisa cansada en su rostro. «No estás planeando usar esto todavía, ¿verdad?», preguntó asintiendo hacia la carpeta que Jimena había dejado. «No», dije sin levantar la vista de mi pantalla. El resplandor del código iluminaba mi rostro, una cascada de números y funciones, deslizándose. «Es descuidado. Si esperamos, se volverá más audaz, y cuando lo haga la evidencia será innegable». Daniel cruzó el cuarto, poniendo una taza de papel con té junto a mí. «La paciencia no es exactamente tu fuerte». Me permití la sonrisa más tenue. «Lo es ahora».
Pasaron semanas y aparecieron más fotos de Esperanza y Rodrigo, fiestas de Mindsem, compromiso, cenas benéficas, sus nombres susurrados en páginas de sociedad. Mi madre asistía a pruebas con Esperanza. Mi padre presumía sobre el papel de Rodrigo en Mendoza. Fernanda, por supuesto, interpretaba a la hermana mayor Dutiful, su juicio escondido detrás de perlas y champán. Pero en el fondo, los reportes de Jimena se volvían más gruesos. Rodrigo aumentó sus honorarios de consultoría, exigió ajustes, en contratos, se embolsó bonos que no había ganado. Pensó que era inteligente, que las capas de empresas fantasma lo hacían intocable. No sabía que yo era quien aprobaba esos contratos bajo un nombre diferente, observándolo cavar más profundo cada día. Una noche extendí los reportes por mi escritorio, el papel frío bajo mis dedos. Cada documento era un ladrillo en la pared que se cerraba alrededor de él. El anillo de compromiso de Esperanza brillaba, en fotografías, mientras su prometido firmaba facturas fraudulentas en la oscuridad. Me recliné, cerrando los ojos. Casi podía oír la voz de mi padre resonando desde años atrás. La vida no se trata de ser la más inteligente en el cuarto. Se trata de ser útil. Había elegido a Rodrigo porque se veía a la parte. Guapo, confiado, ansioso por complacer. Pero la utilidad... Rodrigo era una responsabilidad esperando explotar. La ciudad afuera de mi ventana zumbaba con vida. Coches tocando bocinas, sirenas aullando, gente corriendo a casa. Me senté en el zumbido silencioso de los servidores, el latido bajo de las máquinas que impulsaban el imperio que había construido. Ellos no lo sabían todavía, pero el futuro de Mendoza no estaba en las manos de don Aurelio, estaba en las mías, y Rodrigo Salinas ya estaba envuelto en la red que había tejido. Capítulo 4. La invitación el sobre era grueso, de marfil con ribetes dorados, el tipo que susurra riqueza antes de ser abierto. Mi nombre estaba impreso en 1900, caligrafía cursiva, Remedios Mendoza. Sin calor, sin querida, sin pista de familia en la manera en que estaba escrito. Lo abrí con el borde de una pluma. Adentro estaba la invitación de boda. Esperanza Marí Mendoza y Rodrigo Salinas solicitan el honor de su presencia. Las palabras nadaban en su formalidad, cortesía ensayada destinada a enmascarar la exclusión. Metida debajo de la tarjeta principal había una nota más pequeña, firmada a mano en tinta que se veía apresurada. Los asientos son limitados. Espero entiendas. Una risa se me escapó, filosa y amarga. No era una invitación, era un recordatorio. No era familia, no era honrada, no era deseada, solo tolerada, una casilla marcada porque las apariencias lo demandaban. Dejé la tarjeta sobre mi escritorio, mis dedos tamboreando contra la madera. Era tarde, la ciudad afuera oscura, el zumbido de servidores llenando mi oficina. Daniel Harper se sentó frente a mí, las mangas enrolladas hasta los codos, revisando financieros en su laptop. Levantó la vista al sonido de mi risa. ¿Qué es?, preguntó. Empujé la tarjeta hacia él. La escaneó. Alzó una ceja. Eso es frío. Es esperanza, dije. Educada en papel, cruel en la práctica. Una tradición familiar. Daniel se reclinó, cruzando los brazos. ¿Vas a ir? No respondí inmediatamente. En cambio, me dirigí al segundo monitor, abriendo una carpeta de documentos que Javier Montes había enviado antes. Notas de juntas del consejo, papeles de adquisición, un borrador del acuerdo final de venta. La línea resaltada me congeló. Mendoza Desarrollos, venta pendiente a Grupo Phoenix. 850 millones de pesos. Anuncio programado para octubre de 2023. Al fondo, en prosa legal ordenada, una cláusula brillaba como una navaja escondida. Sujeto a anuncio público final. El escenario que habían elegido era la boda de Esperanza. Sentí la risa subir de nuevo, más silenciosa esta vez, curvándose en el borde de mis labios. Mi padre pensó que estaba orquestando una actuación, revelando su gran final frente a senadores y CEOs, frente a cada invitado que importaba.
No sabía que estaba interpretando su papel en un escenario que yo había construido. Cerré el archivo y me recliné, mirando la invitación de boda una vez más. «Esto no es una invitación», murmuré. «Es una oportunidad». Daniel inclinó la cabeza, estudiándome. «¿Entonces asumo que vas a confirmar asistencia?» Tomé una pluma, firmé mi nombre con trazos deliberados y deslicé la tarjeta de vuelta, en su sobre. Esa noche apenas dormí. Me quedé despierta con la luz tenue del puerto filtrándose por las persianas, memorias presionando desde cada esquina, la voz de mi padre declarándome inútil, el silencio de mi madre, la risa de mis hermanas a mis expensas. Y ahora esto, una boda destinada a cementar a Esperanza como la joya de la familia, Rodrigo como el yerno de confianza, y a mí como la idea tardía, la sombra en la esquina, excepto que ya no era una sombra. En las semanas que siguieron, las preparaciones para la boda inundaron las páginas de Sociedad. Fotografías de Esperanza en pruebas. Rodrigo en cenas de despedida de soltero. Don Aurelio, presumiendo sobre la nueva era de Mendoza. Cada artículo era otro recordatorio de los papeles que a todos nos habían asignado. Fernanda como la esposa, política perfecta, Esperanza como la novia adorada, Don Aurelio como el patriarca, Beatriz como la socia silenciosa. Y yo, invisible. Me sumergí en documentos, refinando planes de contingencia. Javier aseguró las presentaciones legales, garantizando que el control de Grupo Phoenix fuera hermético. Jimena Ibarra continuó construyendo el expediente sobre el robo de Rodrigo, cada página otro clavo en su ataúd. Daniel coordinó con analistas y contactos de relaciones públicas, arreglando un equipo que pudiera lanzar una narrativa en minutos si era necesario. Una noche, parada junto a la ventana de mi oficina con vista al puerto de Tijuana, ensayé el momento en mi mente. Don Aurelio alzando su copa, anunciando la venta, los aplausos, la risa, y luego yo, levantándome lentamente, calmada, recogida, entregando la verdad que desenredaría décadas de favoritismo y mentiras. No imaginé suspiros o aplausos o reivindicación. Imaginé silencio, pesado, silencio sofocante. El tipo que sigue cuando un cuarto se da cuenta de que el suelo se ha movido bajo sus pies. El día que venció el plazo para confirmar asistencia, envié mi respuesta sin dudar. Me imaginé a Esperanza abriendo la respuesta, sus dedos manicurados, pausando, su sonrisa flaqueando por solo un momento. Tal vez le diría a Rodrigo, tal vez se reiría, tal vez le advertiría a mi padre. No importaba. Nada de lo que pudieran hacer ahora detendría lo que ya estaba en movimiento. Mientras sellaba, el sobre me susurré, «Nos vemos en la boda», pero había una persona más que necesitaba ver antes de que llegara esa noche. Alguien cuya lealtad había comprado hace años, pero cuyos verdaderos colores estaba a punto de descubrir. La llamada llegó un viernes por la tarde. La voz era familiar, aunque había pasado más de un año desde que la había escuchado. «Paloma, soy Luz Herrera. Necesitamos hablar». Luz había sido una de mis primeras inversionistas en Grupo Phoenix, comprando una participación del 2% cuando la empresa era poco, más que código y promesas. Habíamos estudiado juntas en Stanford, dos mexicanas navegando las aguas heladas de Silicon Valley. Pensé que entendía su naturaleza calculadora, siempre midiendo ángulos. Resultó que no la conocía tan bien como creía. Nos encontramos en un restaurante discreto en Zona Río, las luces bajas creando sombras que parecían apropiadas para lo que estaba a punto de descubrir. Luz llegó con su traje de diseñador habitual, lentes de sol encaramados en su cabello, aunque el sol se había puesto hace horas. Se sentó frente a mí, pidió un mezcal y fue directo al grano. «Sé quién eres realmente», dijo, su voz baja pero firme. «Remedios Mendoza. Y sé lo que estás planeando». Mi expresión no cambió. Y creo que estás cometiendo un error. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo que podría haber sido preocupación o ambición. Don Aurelio es un hombre poderoso. Tiene conexiones que tú no entiendes completamente. Si lo atacas públicamente... ¿Me estás amenazando?, pregunté.
mi voz tranquila como agua inmóvil. Te estoy advirtiendo. Tomó un sorbo de su mezcal. Hay maneras más inteligentes de manejar esto, formas que nos benefician a ambas. Ahí estaba. La verdad detrás de sus preocupaciones fingidas. ¿Qué propones? Dije, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía. Vendamos mientras podamos. Phoenix vale una fortuna ahora. Podríamos dividir las ganancias, desaparecer antes de que tu padre se dé cuenta de lo que pasó. Todos ganamos. Me recliné en mi silla, estudiando su rostro. Los años en Stanford me habían enseñado a reconocer este tipo de ambición, la clase que se disfrazaba de pragmatismo, que confundía la cobardía con la sabiduría. ¿Y Rodrigo? ¿Su robo de 45 millones de pesos? Sus ojos parpadearon. Esos son problemas de ellos, no nuestros. Entiendo. Me levanté, dejando dinero sobre la mesa. Gracias por aclarar tu posición, Luz. Paloma, espera. Extendió la mano, pero yo ya me estaba alejando. Afuera, el aire nocturno de Tijuana era fresco contra mi piel. Caminé hacia mi coche, mi mente ya corriendo por las implicaciones. Luz no era solo una inversora nerviosa. Era una amenaza potencial, alguien que podría filtrar información a mi padre si pensaba que le convenía. Esa noche, llamé a Javier. Necesito que revises todos los acuerdos de accionistas, le dije. Específicamente las cláusulas relacionadas con Luz Herrera. ¿Algún problema? Potencialmente. Quiero saber exactamente qué poder tiene y cómo limitarlo si es necesario. Entendido. ¿Algo más? Miré por la ventana de mi apartamento hacia las luces de la ciudad. En algún lugar al sur, mi familia dormía en su mansión de cantera, sin saber que la hija que habían desechado ahora controlaba los hilos de su imperio. Sí, dije. Acelera el cronograma. La boda es en 6 semanas. Quiero que todo esté listo. ¿Todo? Los documentos legales, los expedientes sobre Rodrigo, los contactos de prensa. Cuando llegue esa noche, quiero que cada pieza esté en su lugar. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Estás segura de esto, Paloma? Una vez que jalemos este gatillo, no hay vuelta atrás. Sonreí, aunque él no podía verme. No quiero vuelta atrás, Javier. La he esperado demasiado. Después de colgar, me quedé junto a la ventana durante largo rato. Las luces de Tijuana se extendían hasta la frontera, una metrópolis construida sobre la ambición y la supervivencia. Como yo. En 6 semanas, estaría parada en el Salón Cristal del Hotel Presidente, rodeada por la élite de Guadalajara, viendo a mi padre anunciar la venta de su imperio sin saber que se lo estaba entregando a mí. La ironía era deliciosa, pero primero tenía que lidiar con Luz, y con cualquier otra amenaza que pudiera surgir entre ahora y entonces. La venganza, aprendí hace mucho tiempo, no es solo sobre el momento de la revelación, es sobre todos los pasos que tomas para llegar ahí. Y yo había estado caminando hacia este momento durante años. Capítulo 5. Secretos en las sombras, informe de Jimena. Llegó un martes por la mañana, más grueso que los anteriores. Lo hojeé en mi oficina mientras el sol se filtraba por las ventanas altas, iluminando páginas y páginas de evidencia que haría que cualquier fiscal sonriera. Rodrigo Salinas había sido más descuidado de lo que imaginé. No solo había robado 45 millones de pesos a través de sus empresas fantasma, sino que había comenzado a involucrar a amigos de la universidad, usando sus nombres para crear más capas de protección. La arrogancia lo había vuelto imprudente. Ximena había rastreado cada transferencia, cada factura falsa, cada email comprometedor. El rastro era tan claro que un estudiante de primer año de Derecho podría seguirlo. Llamé a Daniel a mi oficina. Se acercó con 2 tazas de café, su expresión tan calmada como siempre. ¿Qué tan sólido es esto?, preguntó, asintiendo hacia el informe. Inquebrantable. Jimena documentó todo. Las transferencias a Belice, las facturas por servicios que nunca se prestaron, incluso grabaciones de llamadas donde Rodrigo discute cómo ocultar el dinero. Daniel silbó bajo.
Tu futuro cuñado no es precisamente un criminal mastermind. Los criminales inteligentes rara vez se casan con las hijas de sus víctimas. Cerré el informe. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener todo listo para la prensa? Dame una semana. Tendré contactos en Milenio, El Financiero y Proceso listos para moverse en el momento que digas. Esa noche conduje hasta Rosarito, necesitando el aire salado del océano para aclarar mis pensamientos. La playa estaba casi vacía, solo algunos pescadores recogiendo sus redes bajo la luz menguante. Me senté en una roca, viendo las olas romper contra la orilla. El sonido era hipnótico, constante, como el latido de un corazón gigante. Por primera vez en meses, permití que mi mente vagara más allá de planes y venganza. Pensé en la niña que fui una vez, la que se escondía en la biblioteca de la casa familiar, soñando con crear algo importante. Esa niña nunca imaginó que su legado sería la destrucción de todo lo que su familia representaba. El teléfono vibró. Era un mensaje de texto de un número que no reconocía. Sabemos lo que planeas. Sería prudente reconsiderar. No respondí. En cambio, tomé una fotografía del mensaje y se la envié a Javier con una nota. Rastrea este número y acelera la seguridad para la boda. Al día siguiente Javier me llamó con noticias que no me sorprendieron. El número está registrado a nombre de una empresa fantasma, pero logré rastrearlo. Proviene del círculo cercano de don Aurelio. Alguien le dijo algo. ¿Luz? Probablemente, pero podría ser cualquiera. Tienes que asumir que saben que vienes por ellos. Esa tarde, revisé mis planes una vez más. Cada documento estaba en orden, cada contingencia considerada. Si don Aurelio quería una guerra, la tendría. Pero primero, tenía una visita que hacer. La Casa Hogar San José se alzaba modesta en las afueras de Tijuana, sus paredes encaladas brillando bajo el sol del atardecer. Era un orfanato que había estado apoyando financieramente durante años, siempre de manera anónima. La directora, hermana Mercedes, me recibió en su oficina simple. Era una mujer pequeña con ojos brillantes y manos que contaban historias de décadas cuidando niños, abandonados. «Señora Rivera», dijo, sirviéndome un té de manzanilla en una taza desportillada. «Sus donaciones han sido una bendición para nosotros. ¿A qué debemos el honor de su visita?» Quería ver el lugar antes de hacer una donación más grande. Mentí suavemente. En realidad, había venido aquí para recordarme por qué estaba haciendo todo esto, no solo por venganza, sino por todas las veces que mi padre había usado su riqueza para aplastar a los débiles. La hermana Mercedes me llevó por los dormitorios, donde niños de todas las edades jugaban y estudiaban. Sus risas llenaban los pasillos, un sonido que mi propia infancia rara vez había conocido. En el aula de computación, equipada con máquinas que yo había financiado, una niña de unos 12 años trabajaba en un proyecto de programación básica. Sus ojos se iluminaron cuando le hice una pregunta técnica. ¿Quiere ver lo que estoy construyendo?, preguntó con entusiasmo. Durante la siguiente hora, me mostró un juego simple que había creado, explicando cada línea de código con orgullo. Me recordé a mí misma a esa edad, desesperada porque alguien reconociera mi talento. «Eres muy inteligente, Lucía», le dije cuando terminó. «Nunca dejes que nadie te diga lo contrario». Sus ojos brillaron. «¿Usted cree que podría trabajar con computadoras cuando sea grande? Creo que podrías construir tu propia empresa de computadoras si quisieras». Esa noche, de vuelta en mi apartamento, redacté los documentos para establecer un fondo de becas en el orfanato. Cuando terminara con mi familia, cuando reclamara lo que era mío, me aseguraría de que niños como Lucía tuvieran las oportunidades que yo había tenido que arrebatar por mí misma. El teléfono sonó. Era Jimena. «Tengo más información sobre Rodrigo. Este fin de semana tiene una reunión con sus contactos en Belice. Va a mover más dinero. ¿Puedes documentarlo? Ya estoy en ello. Para la boda, tendremos evidencia de actividad criminal activa, no solo histórica». «Perfecto». Colgué y me dirigí a la ventana, mirando las luces de la ciudad extenderse hacia el horizonte.
2 semanas más y estaría cara a cara con mi familia por primera vez en años. Ellos esperaban a la hija fracasada, a la hermana avergonzada que se escondería en una esquina. En cambio, encontrarían a la mujer que había construido un imperio en silencio, que había tendido las trampas que los destruirían a todos. La venganza, decidí esa noche, no era un plato que se servía frío. Era un plato que se cocinaba lentamente, con paciencia, hasta que cada ingrediente se fusionaba en algo perfecto e inevitable. Y yo había estado cocinando durante años. Pero antes de que pudiera servir mi venganza, tenía que lidiar con una última amenaza, una que venía de donde menos la esperaba. El email llegó a medianoche, enviado desde una cuenta encriptada. Remedios. Sé quién eres y lo que has construido. También sé sobre Rodrigo. Encontrémonos mañana en el Café Milano, Zona Río, 3 p.m. Ven sola, o toda tu información se filtra a los medios. Un amigo preocupado. Mi sangre se enfrió. Alguien tenía acceso a información que debería haber sido imposible de obtener. Alguien que conocía tanto mis planes como los crímenes de Rodrigo. Llamé a Javier inmediatamente. Alguien nos ha estado vigilando, le dije. Necesito que revises todos nuestros sistemas de seguridad. Ahora, ¿qué tan malo es? Potencialmente catastrófico. Si esta información sale antes de la boda, perdemos el elemento sorpresa. Peor aún, podrían alertar a Rodrigo para que huya del país. Trabajé hasta el amanecer, respaldando archivos y creando protocolos de emergencia. Si alguien quería jugar sucio, descubriría que yo había aprendido esas reglas hace mucho tiempo. A las 3 p.m. del día siguiente, me senté en el Café Milano, observando a cada persona que entraba. El lugar era público pero discreto, lleno de profesionales tomando reuniones de negocios. La mujer que se acercó a mi mesa no era quien esperaba. Era joven, tal vez 25 años, vestida con un traje elegante pero no ostentoso. Su cabello estaba recogido profesionalmente, sus ojos alert pero no hostiles. «Señora Rivera», dijo, sentándose sin esperar invitación. «Soy Andrea Salinas». Mi sangre se congeló. «¿Salinas?» Hermana de Rodrigo. Su voz era calmada, controlada. Y antes de que pregunte, sí, sé exactamente lo que mi hermano ha estado haciendo. El mundo se inclinó ligeramente. «¿Qué quieres?» «Ayudarte a destruirlo». Por primera vez en años, me quedé completamente sin palabras. Andrea se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una intensidad que reconocí inmediatamente. Era la mirada de alguien que había sido subestimada durante demasiado tiempo. «Rodrigo no es solo un ladrón», continuó. «Es un depredador. Ha estado abusando de su posición en la empresa familiar durante años, no solo robando dinero, sino destruyendo vidas, incluyendo la mía. ¿Por qué vienes a mí? Porque eres la única persona con el poder y la motivación para detenerlo. Y porque...» Pausó, una sonrisa amarga cruzando su rostro. «Porque reconozco a una hermana desechada cuando la veo». Me recliné en mi silla, estudiando su rostro. O esto era la actuación de su vida, o había encontrado un aliado inesperado en el lugar más improbable. «¿Qué propones?» «Información adicional que ni siquiera Jimena Ibarra pudo encontrar. Testimonios de sus víctimas. Evidencia de que va mucho más allá del robo financiero». Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de grabación. «Si vamos a hacer esto, necesito que todo esté documentado». Andrea asintió. «Esperaba que dijeras eso». Durante las siguientes 2 horas, me contó una historia que hizo que el robo de 45 millones pareciera un delito menor. Rodrigo había estado usando su posición para chantajear a empleados, forzar favores sexuales, destruir carreras de cualquiera que se opusiera a él. «La boda es perfecta», dijo finalmente. «Toda la familia estará ahí, todos los socios comerciales, toda la prensa social. Cuando caiga, caerá completamente. ¿Y tú qué ganas con esto? Libertad, justicia, la oportunidad de reconstruir el nombre de mi familia después de que él lo haya destruido. Cuando nos separamos,
Tenía más evidencia de la que había soñado y una aliada que entendía el costo personal de la traición familiar. Esa noche, llamé a Daniel para una reunión de emergencia. «Cambio de planes», le dije. «No solo vamos a exponer a Rodrigo por robo. Vamos a enterrarlo tan profundo que nunca volverá a ver la luz del sol. ¿Estás segura de que puedes confiar en Andrea?» «No confío en nadie completamente, pero sus motivos están alineados con los míos. Y su información es verificable». Daniel asintió. «Entonces, ¿cómo procedemos?». Sonreí, sintiendo las piezas finales del rompecabezas caer en su lugar. «Procedemos exactamente como planeamos, pero ahora, cuando revele quién soy realmente, también revelaré exactamente qué tipo de hombre eligió mi padre como el futuro de la familia». La boda estaba ahora a solo 10 días. 10 días para los ajustes finales, las verificaciones de último minuto, la preparación mental para el momento que había estado esperando durante años. Cuando llegara esa noche, no solo reclamaría mi lugar en la familia Mendoza, haría que se arrepintieran por siempre de haberme subestimado. Capítulo 6. La última jugada a el vestido azul marino colgaba en mi armario como una armadura esperando la batalla. Lo había elegido específicamente, elegante pero no ostentoso, diseñado para proyectar autoridad sin buscar atención. Esta noche, cada detalle importaba. Me vestí lentamente, metódicamente. Cada movimiento era parte del ritual de transformación de Paloma Rivera, la empresaria invisible, de vuelta a Remedios Mendoza, la hija que regresaba a reclamar lo que era suyo. El Hotel Presidente resplandecía contra el cielo nocturno de Guadalajara, sus ventanas brillando como diamantes. Los ballet corrían entre Mercedes, BMW y Porsches, mientras los invitados ascendían por la escalinata de mármol. Era el tipo de evento que aparecería en las revistas de sociedad, cuidadosamente curado hasta el último pétalo. Llegué sola, tal como había planeado. Las miradas me siguieron mientras entraba al lobby. Algunas curiosas, otras calculadoras. Los susurros me alcanzaron como humo. «Esa es Remedios Mendoza, la que don Aurelio corrió de la empresa». «¿Te atreves a venir después de tantos años?» «Se ve diferente». No me molesté en responder. Había venido aquí con un propósito que iba más allá de su comprensión. El Salón Cristal había sido transformado en un templo de la riqueza. Candelabros de cristal de Bohemia colgaban del techo, sus luces doradas reflejándose en las copas de champán Dom Perignon que circulaban en bandejas de plata. Rosas blancas importadas de Ecuador se curvaban alrededor de cada arco, y un cuarteto de cuerdas tocaba melodías suaves que se elevaban sobre el murmullo de las conversaciones. Esta era la boda perfecta para la hija perfecta de la familia perfecta. Desde mi mesa al fondo del salón, tenía una vista clara del escenario principal. Podía ver a Esperanza deslizarse por la pista de baile como si fuera la reina de México. Su vestido de palomo Spain ondeaba con cada movimiento, el encaje francés, atrapando la luz como si estuviera hecha de estrellas. A su lado, Rodrigo Salinas sonreía con esa confianza que solo da nacer en cuna de oro. No tenía idea de que las paredes se estaban cerrando a su alrededor, que cada sonrisa era un paso más cerca de su destrucción. En la mesa principal, mi padre se alzaba como una torre entre los invitados. Su smoking no tenía una arruga, su bigote estaba perfectamente recortado. Sus manos sostenían una copa de cristal de baccarat como si fuera un cetro. A sus lados, gobernadores y empresarios lo escuchaban como si cada palabra fuera oro puro. Fernanda resplandecía en su rol de esposa política perfecta. Casada con el diputado federal Octavio Herrera, sabía exactamente cuándo sonreír, cuándo inclinar la cabeza, cuándo susurrar los chismes correctos en los oídos correctos. Y mi madre, Beatriz, permanecía en silencio como siempre. Su sonrisa era una máscara aprendida después de 30 años de matrimonio, sus manos perfectamente dobladas sobre su bolso Hermès. El teléfono vibró silenciosamente en mi bolso. Un mensaje de Daniel. «Todo listo. Los contactos de prensa están en posición».
Jimena tiene el último paquete de evidencia preparado. Andrea está en su posición cerca de la mesa principal. Respondí con un simple «entendido». La cena transcurrió como todas las cenas de la alta sociedad mexicana. Cada plato, una demostración de poder. Cada copa de vino, una oportunidad para hacer negocios. Cada conversación, una batalla sutil por el estatus. Los mariachis tocaron las canciones que don Aurelio había solicitado, las mismas melodías que habían sonado en la boda de Fernanda 5 años antes. Observé a mi familia desde la distancia, estudiando sus gestos, memorizando sus expresiones. Después de esta noche, nada volvería a ser igual entre nosotros. Cuando retiraron los postres y el champán comenzó a circular más libremente, sentí que el momento se acercaba. Mi padre se puso de pie, y el salón entero se silenció al instante. «Amigos míos», comenzó, su voz resonando por todo el salón. «Esta noche no solo celebramos el matrimonio de mi querida Esperanza con Rodrigo, sino el futuro de nuestra familia». Los aplausos estallaron. Cámaras destellaron. Los invitados se inclinaron hacia adelante, anticipando el anuncio que los rumores habían prometido. Mi corazón latía con constancia metronómica. Este era el momento por el que había esperado años. Mendoza. Desarrollos, continuó mi padre. Ha sido adquirida por Grupo Phoenix por la cantidad de 850 millones de pesos. Una nueva era comienza para esta familia. La explosión de aplausos fue ensordecedora. Los hombres se pusieron de pie, las mujeres agitaron sus abanicos, los políticos intercambiaron miradas calculadoras. Mi padre sonrió como un emperador recibiendo tributo. Permanecí inmóvil, mi copa de champán intacta. Don Aurelio alzó la mano, pidiendo silencio con la autoridad que siempre había definido su presencia. Escaneó el salón hasta que su mirada se posó deliberadamente en mí. Su sonrisa se afiló como una navaja, y en cuanto a la herencia, dijo, cada palabra cayendo como una piedra en agua tranquila. Esperanza y Rodrigo serán atendidos como corresponde. Fernanda y Octavio están asegurados. Pero Remedios, mi nombre flotó en el aire como un mal presagio. Tú no te llevarás nada. La risa comenzó pequeña y se extendió como ondas. Los invitados intercambiaron miradas divertidas, algunos tapando sus sonrisas con servilletas de lino. Fernanda alzó su copa hacia mí en un brindis burlón. Esperanza desvió la mirada, sus dedos apretándose alrededor del bouquet. Mi madre bajó los ojos a su regazo, como siempre. Me levanté lentamente, con la gracia de alguien que había ensayado este momento 1000 veces. Mi copa atrapó la luz de los candelabros. ¿Quién es el comprador, papá?, pregunté, mi voz cortando los murmullos. Mi padre se rió, confundiendo mi compostura con ingenuidad. Grupo Phoenix. Son el futuro. Rápidos, decisivos, poderosos. Firmaron el cheque esta mañana. Los aplausos estallaron de nuevo. Un gobernador asintió con aprobación. Alguien gritó, «¡Por don Aurelio!». Sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada, que nadie sabía cómo interpretar. «Entonces permíteme», dije, mi voz atravesando el aire como una navaja. «Felicitarme a mí misma». El silencio golpeó como un rayo. Tenedores se detuvieron a medio camino a las bocas. Conversaciones murieron, instantáneamente. El salón entero se congeló. «Soy Paloma Rivera», continué, cada palabra deliberada y clara. «Soy Grupo Phoenix». El caos no llegó inmediatamente. Primero vino la incredulidad, rostros parpadeando, cabezas girando, susurros confusos. Luego, como una ola rompiendo, llegó la comprensión. Mi padre se tambaleó, agarrándose del pódium. Eso es imposible». «¿Es imposible?», dije, mi voz ahora proyectándose sin esfuerzo por todo el salón. «Negociaste directamente conmigo durante meses. Hablaste con mí. CEO, firmaste mis contratos. La única diferencia es que no sabías mi verdadero nombre». En el fondo del salón, Javier Montes se materializó como si hubiera estado esperando en las sombras.
Se acercó al podium con un maletín de cuero, su expresión calmada y profesional. «Señoras y señores», dijo, su voz cortando el aire como un escalpelo. «Soy el licenciado Javier Montes, consejero principal de Grupo Phoenix. Aquí están los documentos finalizados». Abrió el maletín, desplegando una pila gruesa de papeles sobre la mesa cercana al proyector. Sellos oficiales de 1900, la CNBV, confirmaciones de depósito, firmas de miembros del consejo, todo herméticamente legal. «Esta venta ha sido ejecutada, registrada y cerrada», continuó. «Mendoza Desarrollos es, a partir de esta noche, una subsidiaria de propiedad total de Grupo Phoenix». Un murmullo colectivo se alzó. Teléfonos salieron, cámaras destellaron. Observé a mi padre desmoronarse en tiempo real, su imperio deslizándose entre sus dedos como arena. «No», murmuró negando con la cabeza. «No permitiré esto. Este trato no puede sostenerse». «Ya se sostiene», dije, mi voz tan fría como el acero. «Estabas tan ansioso por borrarme que nunca te molestaste en mirar detrás de los documentos. Nunca quisiste saber quién sostenía la pluma». El silencio que siguió era dentado, fracturado por susurros. Alguien tosió. Otro se movió incómodamente en su silla. El peso de la humillación se asentó sobre los hombros de mi padre como una lápida, pero no había terminado. «Sin embargo, esto no es todo», dije, alzando mi voz lo suficiente para robar el ruido de las conversaciones laterales. Del lado del salón, Jimena Ibarra se acercó, su laptop bajo un brazo, su expresión calmada ocultando la tormenta que estaba a punto de desatar. Conectó la computadora al proyector con algunos clics. La pantalla detrás de la mesa nupcial parpadeó y cobró vida. Aparecieron filas de emails, transferencias financieras, hojas de cálculo llenas de números resaltados en rojo. 45 millones de pesos, dije claramente. Esa es la cantidad que Rodrigo Salinas ha robado de Mendoza Desarrollos a 1900 a través de contratos fraudulentos y transferencias offshore entre 2021 y este año. La audiencia jadeó. Una copa de vino se hizo pedazos en algún lugar a mi izquierda, el sonido agudo contra el silencio. Las cabezas se giraron hacia Rodrigo, cuyo rostro se había puesto pálido, el sudor ya brillando en sus sienes. «¡Esto es mentira!», gritó, su voz quebrándose. Se levantó de su silla, su servilleta cayendo al suelo. «Está inventando esto. Está tratando de arruinarme». Lo miré con la calma que había cultivado durante años. «Entonces explícalo», dije, señalando hacia la pantalla. «Explica las facturas, los emails, las transferencias bancarias. O si prefieres, puedes explicárselo al fiscal». El murmullo se convirtió en rugido de susurros, el tipo de zumbido que viaja más rápido que cualquier micrófono. Los invitados se inclinaron unos hacia otros, tomando fotos de la evidencia proyectada a 3 metros de altura. Fernanda se cubrió la boca con la mano, horror parpadeando en su rostro. Esperanza agarró su bouquet tan fuerte que los pétalos se aplastaron en su puño. Los ojos de Rodrigo se movieron desesperadamente por el salón, buscando a alguien, cualquiera, que lo respaldara. «¡Don Aurelio!», dijo desesperadamente, girándose hacia mi padre. «Dígales que esto no es cierto». Pero la boca de mi padre estaba puesta en una línea delgada, su furia apenas contenida. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos. No podía salvar a Rodrigo sin admitir su propia ceguera. Cada huésped poderoso sabía que estaban presenciando el colapso de una dinastía en tiempo real. Y yo me quedé ahí parada, silenciosa, dejando que la evidencia hablara, dejando que el miedo se extendiera como ondas rompiendo contra la piedra. La venganza, descubrí, no necesitaba gritos, solo necesitaba verdad, paciencia y el momento perfecto para revelar ambas. El ramo de esperanza se deslizó de su mano, los pétalos esparciéndose por el suelo pulido como pedazos de una vida que ya no reconocía. Capítulo 7. El derrumbe él. Caos no llegó como una explosión. Llegó como una implosión lenta, el tipo de colapso que succiona el oxígeno de un cuarto hasta que nadie puede respirar.
Rodrigo se tambaleó hacia atrás, sus rodillas cediendo mientras trataba de formar palabras que nunca llegaron. «Esperanza, por favor». Extendió la mano hacia ella, pero mi hermana se alejó como si él llevara una enfermedad contagiosa. «¿Me mentiste?», susurró Esperanza, su voz quebrándose. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando el maquillaje que había tardado horas en perfeccionar. «¿A todos nosotros?». Rodrigo se hundió de vuelta en su silla, la cabeza entre las manos, un hombre ya despojado ante el mundo. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Fernanda se levantó bruscamente, su silla raspando contra el mármol con un chillido que atravesó el silencio. Su rostro estaba encendido, su collar de perlas temblando con cada respiración jadeante. Se giró hacia don Aurelio, señalándolo con un dedo acusador como si él fuera el que estuviera en juicio. «Esto es tu culpa», escupió las palabras como veneno. «Nos convertiste en enemigas, nos enfrentaste unas contra otras durante años. Y mira a dónde nos llevó». Tomás, rígido en su smoking a la medida, se acercó a ella con urgencia susurrante. «Fernanda, para, no aquí, las cámaras». Ella se zafó de él, la furia ardiendo en sus ojos. «No me importan las cámaras, que vean lo que él ha hecho». Su voz se quebró en la última palabra. Años de resentimiento reprimido derramándose al aire libre. Los reporteros en el fondo garabateaban más rápido. Las cámaras destellaron. Los susurros se convirtieron en olas de escándalo. Cada huésped, desesperado por distanciarse del naufragio que se formaba frente a ellos. Don Aurelio se quedó inmóvil, sus manos agarrando el borde de la mesa tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, su mandíbula apretada, pero no vinieron palabras. Por primera vez en mi vida, lo vi pequeño, disminuido, un hombre viendo su imperio convertirse en polvo frente a testigos que una vez gobernó. Beatriz bajó la mirada, sus manos dobladas en su regazo mientras sus hombros comenzaron a temblar. Una lágrima se deslizó por su mejilla, y por una vez no la escondió. Me miró a través del salón, sus ojos suplicando algo, consuelo, absolución, tal vez perdón, pero me quedé en silencio. «Has destruido a tu propia familia», dije finalmente, mi voz calmada, constante, cortando el caos. Todo lo que hice fue observar. El salón se estremeció con el peso de las palabras. Esperanza sollozó silenciosamente, cubriéndose el rostro con las manos. Fernanda se quedó congelada, temblando de rabia y dolor. Tomás tiró de su brazo otra vez, más contundente esta vez, llevándola hacia la salida. «Nos vamos ahora». Su voz era cortada, llena de pánico, ya pensando en titulares, en donantes, en carreras. Ella resistió por un latido del corazón. Luego se dejó arrastrar, sus tacones haciendo clic furiosamente contra el suelo, su ira siguiéndola como humo. Rodrigo permaneció desplomado, ahuecado, sus ojos moviéndose desesperadamente por el salón. «Por favor», tartamudeó, su voz quebrándose. «Alguien tiene que creerme, tienen que...». Pero nadie se movió, nadie vino en su defensa. Su sonrisa, una vez encantadora, se había evaporado, dejando solo el hedor del fracaso. Don Aurelio me miró, a través de la extensión del salón de baile, su pecho subiendo y bajando en respiraciones poco profundas e irregulares. Su imperio se había ido, su heredero elegido expuesto, su familia dividida más allá de cualquier reparación. Por un momento pensé que podría hablar, que podría intentar reclamar el cuarto con una declaración final. En cambio, bajó la mirada a la mesa, los hombros hundiéndose, un rey despojado de su corona. Beatriz presionó un pañuelo contra sus ojos, sus lágrimas goteando silenciosamente sobre los pliegues satinados de su vestido. Los huésped, sintiendo el final del espectáculo, se movían inquietos, susurrando en tonos ahogados, sus rostros atrapados entre lástima y repulsión. Me quedé inmóvil en el centro de todo, mi copa vacía en la mano, el sonido tenue del cuarteto de cuerdas luchando.
por reanudar su música en algún lugar del fondo. La melodía vaciló, falló, luego se detuvo por completo. Y en ese silencio sentí la fractura solidificarse. Una familia astillada a plena vista del mundo. Puse la copa sobre la mesa con cuidado deliberado. El sonido agudo, final. Luego me di la vuelta, dándoles la espalda. El peso de su colapso siguiéndome como un eco mientras caminaba lentamente hacia el borde del salón. La noche afuera esperaba fría y constante, su aire libre de champán y mentiras. Pero mi venganza aún no estaba completa. Quedaba una conversación más, una que había estado evitando durante años. 3 días después de la boda, los titulares seguían siendo despiadados. Cada puesto de periódicos desde Tijuana hasta la Ciudad de México llevaba la misma historia. Grupo Fénix adquiere Mendoza Desarrollos. Las fotografías del rostro sonrojado y golpeado de don Aurelio en la boda estaban pegadas junto a las cientos mías, aunque las mías siempre mostraban a una mujer de pie tranquila, calmada, con una copa en la mano. La prensa no me llamaba Remedios ya. Me llamaban Paloma Rivera, la mujer que superó en estrategia a su propio padre. Para enero de 2024, el escándalo había crecido a algo más grande. Reporteros investigativos cavaron en los registros de Mendoza, diseccionando el desfalco de Rodrigo, el arrebato de Fernanda, incluso el silencio de Beatriz. El apellido Mendoza, una vez símbolo del éxito empresarial de Jalisco, se había convertido en una punchline, pero detrás del ruido se desarrollaba una historia más peligrosa. Javier llegó a mi oficina una mañana, su maletín cerrándose con la precisión de un hombre que rara vez perdía. Puso 2 juegos de documentos sobre mi escritorio. Luz Herrera, dijo, tocando el primero. Ha estado confabulándose con tu padre. Intentaron insertar una cláusula condicional en el acuerdo de gobernanza, una que suspendería tus derechos de voto si fuera desafiada por un miembro del consejo que poseyera 40% o más. Estudié los papeles, mi estómago apretándose. Trató de construir una puerta trampa. Sí, dijo Javier, pero don Aurelio envió el borrador equivocado. El consejo firmó la versión sin editar. La cadena de emails expone el intento. Daniel se apoyó contra la ventana, el horizonte de Tijuana extendiéndose detrás de él. Podemos llevar esto al consejo. Es una clara violación del deber fiduciario. Asentí lentamente. No solo lo llevamos. Quemamos el puente detrás de nosotros para que no puedan volver arrastrándose. La reunión de emergencia del consejo se convocó en febrero. Rostros aparecieron en la pantalla en una videoconferencia segura. Directores conectándose desde Nueva York, Londres, Singapur. Luz se unió desde su oficina de Manhattan, su sonrisa relajada, su tono sacarina mientras elogiaba la transición, fluida de Mendoza a Phoenix. Don Aurelio se sentó rígido a su lado, silencioso, sus ojos quemando agujeros en la cámara. Cuando terminaron sus cortesías, compartí mi pantalla. Una por una, mostré los borradores, los metadatos, los memorandos, internos, cada marca de tiempo, cada email de Luz a don Aurelio. Las palabras eran innegables, un plan para socavarme antes de que la tinta del acuerdo se secara. Mi consejero principal se aclaró la garganta. Esto constituye un intento fraudulento de interferencia con la gobernanza de accionistas. Mociono remover a la señorita Herrera del consejo inmediatamente, convirtiendo su patrimonio en acciones sin voto. Al señor Mendoza se le emitirá una orden permanente de cese y desistimiento prohibiendo participación en negociaciones futuras o branding bajo el nombre Mendoza. La votación fue rápida, unánime. La sonrisa de Luz se desvaneció tan rápido como había aparecido. La mandíbula de don Aurelio se tensó, su rostro drenándose de los últimos vestigios de poder. En ese momento lo vi no como el gigante que una vez se alzó sobre mi infancia, sino como un viejo varado por su propia arrogancia. Cuando terminó la llamada, cerré mi laptop y dejé que el silencio llenara el cuarto. No estaba aliviada, estaba clara. Semanas después, me encontré en la vieja iglesia de piedra en las afueras de Guadalajara, la que Esperanza y yo habíamos frecuentado cuando éramos niñas. El árbol de sicomoro afuera estaba desnudo,
sus ramas arañando el cielo, invernal. Beatriz se sentó en un banco desgastado debajo de él, su postura pequeña, sus manos enguantadas dobladas apretadamente en su regazo. Se veía mayor de lo que recordaba, no solo por la edad, sino por años de silencio presionando sobre sus hombros. Cuando me acerqué, levantó los ojos hacia mí, y por primera vez vi algo agrietarse detrás de ellos. «No voy a desperdiciar tu tiempo», comenzó, su voz suave, quebradiza. «Sé lo que fui, lo que dejé que pasara». No me senté. La dejé hablar. «Cuando te fuiste, escribiste esa carta. La guardé. Me dije que no respondí porque era mejor no abrir una puerta que no podía mantener abierta. Pero la verdad era que tenía miedo». Sus manos temblaron, retorciendo el dobladillo de su abrigo. Miedo de lo que significaba admitir que te había fallado. El viento cortó entre nosotras, afilado y frío. Me dije que eras lo suficientemente fuerte, que estarías bien, pero no era fortaleza lo que te ofrecí, era cobardía. Su voz falló, parpadeando para contener las lágrimas. No creí en ti, y ahora veo que yo fui quien falló. Me quedé ahí durante un largo momento, el silencio extendiéndose, las campanas de la iglesia en la distancia tocando el mediodía. Finalmente hablé. «Nunca fallé, mamá, ni una sola vez. Simplemente, nunca miraste lo suficientemente cerca para ver». Su respiración se entrecortó, una lágrima deslizándose por su mejilla, dejando una estela pálida en el aire invernal. Asintió como si cada movimiento le costara. Lloró, silenciosamente entonces, los hombros temblando debajo de su abrigo. No me moví para consolarla. No me di la vuelta tampoco. La ira que una vez ardió en mí se había enfriado, reemplazada por algo más constante. Ya no la odiaba, pero el perdón no era algo que pudiera dar tan fácilmente. Cuando finalmente me alejé, el crujido de la nieve bajo mis botas resonó por el patio vacío de la iglesia. Detrás de mí, mi madre se sentó bajo el sicomoro, sus sollozos llevados por el viento. Por primera vez, no sentí peso en mis hombros. No necesitaba probar nada más. No necesitaba pelear por su voz. Había construido la mía propia, y era más fuerte que el silencio. Capítulo 8. El nuevo amanecer. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas altas de mi oficina en el World Trade Center de la Ciudad de México, arrojando largas reflexiones sobre el suelo pulido. El puerto de Veracruz se extendía más allá del vidrio, barcos deslizándose lentamente por el agua, la ciudad despertando con su zumbido habitual. Había pasado un año desde la boda, un año desde que el mundo se tambaleó bajo los pies de la familia Mendoza. Me senté en mi escritorio, el peso del último año pesado en mis huesos, pero extrañamente constante en mi pecho. La guerra había terminado, pero los ecos permanecían. La puerta se abrió suavemente. Esperanza se quedó parada ahí, su rostro despojado de maquillaje, sus ojos cansados pero resueltos. Agarraba su bolso como si fuera el último escudo que le quedaba. Por un momento se quedó en el umbral, esperando permiso para entrar a un cuarto que una vez habría considerado por debajo de ella. «Pasa», dije. Cruzó el suelo cuidadosamente, sus tacones haciendo clic contra la madera. Cuando se detuvo frente a mi escritorio, tomó una respiración que parecía costarle algo. «No tengo excusas», dijo, su voz baja. «Fui cruel contigo, envidiosa, seguí el juego de lo que papá quería porque era más fácil que destacar sola. Pero ya no puedo vivir así. Quiero una oportunidad de trabajar, de ser más de quien he sido». La estudié durante un largo momento. Esta era la hermana que había sonreído a través de cada desdén hacia mí, que se había casado con un hombre ahora en desgracia y descartado, que había estado en el centro de la boda que detonó nuestra familia. Sin embargo, ahora se veía como una mujer despojada de ilusiones, sus manos temblando mientras trataba de aferrarse a su orgullo. Busqué en un cajón y deslicé una carpeta delgada por el escritorio. «Contrato de 6 meses», dije. «Posición de analista temporal, nivel de entrada, sin tratamiento especial, sin atajos. Reportarás a un líder de equipo que no conoce tu apellido. Si puedes mantenerte al día, te quedarás. Si no puedes, te irás». Sus ojos se ampliaron, parpadeando rápidamente mientras abría la carpeta.
Tragó con dificultad. ¿Me dejarías hacer esto? No te estoy dejando, dije. Te lo ganarás como cualquier otra persona. Asintió lentamente, cerrando la carpeta y sosteniéndola contra su pecho. No hubo lágrimas, no hubo agradecimientos grandiosos, solo aceptación silenciosa. Por primera vez en su vida, no esperaba aplausos. Cuando se fue, la puerta cerrándose gentilmente detrás de ella, me levanté de mi escritorio. Mi reflejo en la ventana me devolvió la mirada, no la niña escondida en fotografías familiares, no la hija despedida de salas de juntas, sino la mujer que había construido su propio imperio. Más abajo en el pasillo, la sala de juntas me esperaba. Caminé dentro, el aire espeso de expectativa. La mesa larga se extendía frente a mí, 10 asientos llenos de jefes de departamento que había elegido personalmente. Algunos eran jóvenes, ambiciosos, recién salidos del Tecnológico de Monterrey o del ITAM. Otros eran ejecutivos experimentados, marcados por batallas en la América corporativa, pero leales ahora a una nueva bandera. Mientras entraba, se pusieron de pie, no por miedo, no por obligación, sino por respeto. Tomé mi lugar en la cabecera de la mesa, el asiento que nadie me había ofrecido nunca, pero que había tallado yo misma. Puse mis notas, dejé que el silencio se mantuviera por un momento. Luego hablé. Comencemos. La reunión fluyó, planes de expansión, nuevos contratos, estrategias para el año que venía. Voces llenaron el cuarto, ideas chispeando, bolígrafos garabateando. No era solo negocio, era vida, mi vida, un legado no heredado sino ganado. Más tarde, cuando el cuarto se vació, me quedé sola. Abrí el cajón de mi escritorio, sacando la carta que le había escrito a mi madre todos esos años atrás. El papel estaba arrugado, amarillento en los bordes. Durante mucho tiempo se había sentido como abandono. Ahora se sentía como prueba de que había construido todo sin necesitar el permiso de nadie. No la releí, no necesitaba hacerlo. La deslicé de vuelta, cerré el cajón gentilmente, y miré hacia el puerto otra vez. El agua brillaba bajo el sol de la tarde, interminable, indómita. Ya no me importaba el asiento que mi familia me había negado. Había construido mi propia mesa, más grande, más fuerte, mía. La venganza no se trataba de gritar en sus caras o derribarlos. Se trataba de reclamar lo que había sido robado, mi valor, mi voz, mi lugar. Y ahora, mientras estaba en esa oficina con vista al puerto, sabía que lo había hecho. Me di la vuelta de vuelta al cuarto, el zumbido de mi empresa vivo a mi alrededor, y me permití un último pensamiento, silencioso y cierto. Nunca fui invisible, solo se negaron a mirar, así que me aseguré de que el mundo no pudiera apartar la vista. El teléfono de mi escritorio zumbó. Era Daniel, su voz familiar atravesando la línea. La junta directiva de Grupo Santander quiere una reunión. Están interesados en una alianza estratégica. Sonreí, ya viendo las posibilidades desplegándose. Programa la reunión para la próxima semana. Y Daniel, ¿sí? Asegúrate de que sepan que estarán negociando directamente conmigo. Colgué y me dirigí hacia la ventana una vez más. La ciudad se extendía bajo mis pies, llena de oportunidades, desafíos, futuros por construir. Había comenzado con nada más que código en una laptop vieja, y la certeza férrea de que valía más de lo que mi familia jamás reconocería. Ahora tenía un imperio, pero más importante que eso, tenía algo que ningún dinero podía comprar, la paz de saber que había demostrado mi valor, no para ellos, sino para mí misma. En el escritorio, junto a mi laptop, descansaba una fotografía nueva. No era del lago de Chapala, o de algún recuerdo nostálgico, era del orfanato Casa Hogar San José, con Lucía, la niña que había conocido meses atrás, sosteniendo un certificado de su primer curso avanzado de programación. Su sonrisa era brillante, llena de posibilidades. Toqué el marco gentilmente. Esta era mi verdadera herencia, no el dinero o el poder, sino la oportunidad de asegurarme de que ningún niño talentoso fuera ignorado como yo lo fui. El sol comenzó a ponerse sobre Veracruz, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. La oficina se llenó de esa luz dorada, cálida y prometedora. Mañana habría nuevas reuniones, nuevas decisiones, nuevos desafíos por conquistar. Pero esta noche, por primera vez en años, simplemente me quedé quieta, y dejé que la satisfacción me llenara. No era la satisfacción de la venganza cumplida, era algo más profundo, la satisfacción de una mujer que había encontrado su propio camino, y lo había recorrido hasta el final. El teléfono sonó otra vez. Esta vez era Javier. Los documentos para el fondo de becas están listos para tu firma.
Casa Hogar San José tendrá fondos para 10 becas universitarias completas cada año, a perpetuidad. Perfecto, dije. ¿Y el programa de mentorías? También listo. Ejecutivos de Fénix dedicarán 2 horas semanales a mentoría de jóvenes emprendedores de comunidades de bajos recursos. Firmé los documentos esa misma tarde. Mientras mi pluma se movía por el papel, pensé en todas las niñas como Lucía, que tendrían oportunidades que yo había tenido que crear para mí misma. La verdadera victoria no era haber destruido a mi familia, era haber construido algo mejor en su lugar. Al caer la noche, me quedé en mi oficina vacía, las luces de la ciudad brillando como diamantes esparcidos. Mi reflejo en la ventana me mostró a una mujer en paz consigo misma. Remedios Mendoza había muerto el día que me echaron de la empresa familiar. Paloma Rivera había nacido de esas cenizas, más fuerte, más sabia, más libre. Y ahora, finalmente, era simplemente yo. No necesitaba más venganza, no necesitaba más pruebas. Había ganado algo más valioso que el reconocimiento de mi familia. Había ganado mi propia aprobación. Y eso, descubrí, era suficiente. Tomé mis llaves, apagué las luces, y salí al mundo que había conquistado no con gritos o violencia, sino con inteligencia, paciencia, y la negativa inquebrantable a desaparecer. La noche me esperaba, llena de posibilidades infinitas. Esta es una historia sobre el precio de subestimar a quienes amamos, y el poder de quienes se niegan a permanecer invisibles. Si alguna vez te han hecho sentir que no vales nada, recuerda, a veces la mejor venganza no es destruir a quienes te hirieron, es construir algo tan extraordinario que ya no necesites su validación para saber tu propio valor.